Perfecto, ya con estos vamos a empezar a participar. Permítanme tantito. Ok, empecemos con Aldo. Dime, Aldo, ¿cómo viste? ¿Has visto alguna noticia, otra cosa interesante en la economía en estos días? Sí, cuando fue, me parece que el día de antier vi acerca de que se está planeando reducir lo que son las tasas de interés para fomentar el consumo aquí en México. Esto es por parte de Banxico. Sin embargo, pues creo que está bien por una parte, porque Sí, pues estás fomentando el consumo y estás reactivando la economía, que es lo que se necesita ahorita. ok. Pero al final del día, creo que el crédito es un instrumento financiero un tanto riesgoso, porque ya hemos visto algunos de los efectos que pueden llegar a ocasionar en grandes magnitudes, tal como incluso la crisis del 29, ¿no? En realidad Sí, no estoy como muy a favor de la aplicación del crédito en la economía real. ok. Miren, fíjense, justo qué bueno que mencionas esto. Si hoy vamos a cerrar nuestra unidad hablando de este tema, Aldo, y clase, cómo cómo los gobiernos utilizan la política económica para llevar a buen fin, aumentar la producción en México, el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo las políticas económicas van a afectar la oferta y la demanda agregada a través de todos los instrumentos que tenemos, ¿no? Por ahí les voy a tener una tareita al respecto para que lo vayan haciendo. Muy bien, Aldo, gracias. A ver, Mónica. Mónica, ¿andas por ahí? O Uriel. Aquí, profesor, buenos días. Hola, buenos días. Igual sobre una noticia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, hace poquito estaba leyendo en la página del Economista una noticia sobre que, bueno, ya tiene tiempo, pero me llamó la atención el título, realmente. Tiene como una semana en la que salió la noticia, pero el título me llamó la atención hace poco. Habla sobre que Rusia había retirado sus tropas de las fronteras, bueno, de los asentamientos colindantes con Ucrania, y eso había generado que el petróleo bajara, creo que un 2.3% en cuanto al costo, que bueno, que anteriormente se venía manejando en $94 el barril durante aproximadamente 7 años, y que sí se había mantenido todavía mucho más por lo de la pandemia. Bueno, esto fue como muy favorable, porque ya muchos como que especulaban que iban a tener como una gran escasez del petróleo ruso debido pues a estos conflictos entre Ucrania y Rusia. Sí, Eso fue inclusive lo que eso, leí. ajá, te iba a comentar si en la nota aparecía por qué disminuyó el precio del petróleo, ¿no? Si uno esperaría que a partir de la guerra prácticamente su producción bajaría. Entonces, ahí en la noticia no comenta por qué disminuyó el precio. No, de hecho, ahí dice que se desconoce todavía como que el motivo, incluso se desconoce el motivo de las retiradas de las tropas, pero que sí, Sí, disminuyó como que el coste del barril del del petróleo. barril. Sí, acuérdense que para que disminuya el precio, pues la producción debe de ser alta, ¿no? Puede ser debido también a factores externos, inclusive por el alza en la producción tal vez de los países árabes, ¿no? Pero bueno, habrá que checar eso. Muy bien, Uriel, gracias. Fernando, ¿qué nos comentas? ¿Algo que te haya interesado? Este, sí, profesor. Es,
Vi que se disparó casi el 15% de la canasta básica en los productos como el limón, el aguacate y el chile. Bueno, y que esto ha provocado que la canasta básica se dispare el 14.7%. Y en la primera quincena de febrero estaba, pues se disparó en eso, porque en enero estaba en 7.07%. Es casi 3 veces eh, máximo al objetivo del Banco de México, que es 4%. Muy bien, Fernando. Pues sí, es un problema que hemos tenido, las presiones inflacionarias, por lo que se ha visto a nivel mundial, se siguen incrementando, porque la pandemia prácticamente nos ha pegado en todos los sectores y a todos los países, lo que ha ralentizado el proceso de producción, inclusive en logística, para distribuir todas las importaciones o exportaciones, se han ralentizado el problema de producción a través de los trabajadores, que muchos estamos trabajando desde casa, ha provocado una baja en la producción. Entonces, al haber menos productos en el mercado, pues obviamente empiezan a incrementarse los precios. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que esperar a que todo esto empiece a normalizarse, que yo espero que este año, por lo menos nosotros ya vamos a ir a clases, ¿no? Y pues muchas de las empresas van a empezar a requerir a todos sus trabajadores ya en planta. Entonces, pues esperemos a que estos procesos inflacionarios no nos estén pegando. Digo, a pesar de que hay un proceso inflacionario, ustedes cuando tomen sus clases de economía mexicana, verán el, la inflación que se tuvo en el 94, o sea, nada que ver con el proceso inflacionario que tenemos ahorita. Eran presiones inflacionarias en donde prefería la gente gastar inmediatamente su salario a mantenerlo guardado. ¿Por qué? Porque no sabían en cuánto más iba a subir la inflación de un día a otro, ¿no? Los precios cambiaban de la mañana a la tarde, o sea, era un caos total cuando se derivó esto. Entonces, bueno, a pesar de que hay procesos inflacionarios en este momento, se tiene relativamente un poco el control, ¿no? Digo, yo no me gusta opinar mucho, pero creo que no lo estamos haciendo muy bien, pero se mantiene en control. Vale, gracias. Mónica, ya mejoró. Sí, dime. Bueno, yo la noticia que leí fue sobre la expectativa de la baja del PIB que pronunció la Organización de las Cooperaciones y el Desarrollo Económico, Ajá. que fue un descenso del PIB incorporando los elementos de la inflación, el consumo, la informalidad, exclusiones financieras y la corrupción. Y esta proclamó que, bueno, se había estimado que el PIB, la Secretaría de Hacienda lo había estimado en 4.1 y ay, ¿cómo se llamaba? La Organización de la Cooperación lo había estimado en 3.2, digo 2.3. Entonces es una baja considerable, ya que es demasiado la diferencia. Sí, inclusive, muy bien, muchas gracias, Mónica. Fíjense que es parte de su trabajo final y para que lo vayan apuntando, necesitamos saber cuál es el estimado de crecimiento de este año con respecto al PIB, ¿vale? Yo agregaría que deberían de también analizar el desarrollo económico, porque tú sabes muy bien que el desarrollo económico y el crecimiento económico, a pesar que parecen conceptos iguales, no lo son, llevan un contexto. Entonces, para que se vayan empapando de desarrollo económico y de crecimiento económico. Ok, bueno, como dice la maestra, entonces apúntenle por favor. Busquen el concepto de crecimiento económico y el de desarrollo económico para comentarlo en la siguiente clase, sea nuestra participación y va a ser una tarea a entregar también, ¿vale? Y que tengamos bien claro estos conceptos que los vamos a ir manejando.
Si quieren, bueno, no si quieren, por favor también busquen lo que es el índice de desarrollo humano, por favor, y que Y les contempla. recuerdo que la clase de lunes es presencial. Entonces ahí ya van a poder desplazarse mejor en una presentación donde digan, es que mi computadora no sirve, ya nos vamos a ver. ¿Sale? Ok. Profesor, ¿qué Entonces, es el índice de desarrollo humano? ajá, son tres conceptos. Crecimiento económico, desarrollo económico y qué es el índice de desarrollo humano. Es decir, si encuentran qué es y qué elementos contempla el índice de desarrollo humano, lo vemos para la siguiente clase. ¿Alguna duda de esta tarea? ¿Tiene que ser escrita? Recuerden, todas las tareas que dejamos son para que las suban en Classroom, en PDF. Puede ser a mano o a computadora, con tal de que me lo suban en PDF en la plataforma, está bien. ¿Vale? Y les comentaba, parte de su trabajo que les vamos a dejar, van a necesitar saber cuál es cuánto es lo que se espera crecer por parte de la Secretaría de Hacienda para México. Les comento, y bien, ahorita como lo comentaban, Mónica, pues el gobierno siempre va a dar estimaciones optimistas. Siempre van a decir, vamos a crecer en tanto, vamos a salir avantes y no sé qué, por obviedad, porque obviamente un gobierno no puede decir, no puede desalentar a todo su pueblo, toda la gente que votó por ellos, ¿no? Siempre va a salir con palabras optimistas. Sin embargo, busquen cuál es el crecimiento esperado óptimo y cuál es el peor crecimiento que están esperando. En este caso, ya Mónica nos hizo o nos comentó cuál es un crecimiento esperado bajo y cuál es un crecimiento esperado alto, ¿no? Pero búsquenlo porque es parte de su trabajo para que lo pongan de qué fuente lo están tomando. Por ahí alguien me pasaba. Rosalba, creo que querías comentarnos algo. Sí, profe, bueno, encontré unas noticias también, ahorita me acordé precisamente por lo que nos estaba diciendo la profe Ale, que sí, pues tenemos que aprender a buscar información, ¿no? Y también a trabajar pues con las TICs. Y ahorita me acordé de una noticia que leí creo que antier, que decía que precisamente por la pandemia, como muchos pequeños negocios se vieron afectados por la pandemia, la cuarentena, muchas empresas optaron por meter tecnología a sus empresas y de esta forma muchísimos trabajadores, bueno, pues quedaron sin empleo. Y ahorita actualmente estoy buscando, de hecho, la nota, pues se dice que sí, mucho de la población aquí en México, solamente un 31% tiene estudios. 33% son personas pues que terminaron la prepa, un 20% apenas si fue a la escuela y el 16% pues apenas si saben leer y escribir, ¿no? Entonces, ahorita hay un gran problema con respecto a eso porque sí muchas personas están siendo desplazadas de sus trabajos por los robots, las máquinas, y ahorita esas personas es lo que el gobierno precisamente anda viendo cómo lidiar porque ya es muchísimo, ya es mucha la tasa de desempleo en el país y están buscando alguna forma de que esas personas que apenas tienen pues un nivel de estudios pues no queden en la calle o se queden sin algún sustento. Y a mí se me hace bien interesante esto y ahorita en mi clase de historia de la economía general, pues estamos viendo lo que pasó, ¿no? Con las máquinas que desplazaron a los obreros y ahorita me sonó un poquito a eso. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Ok, Rosalba. Sí, fíjate que esto que comentas no es un tema
no es un tema que haya salido en estos tiempos, como tú nos comentas, viene desde la revolución industrial, ¿no? De cómo las máquinas han venido desplazando los empleos de las personas. Y en las plantas productivas, pues mientras más máquinas haya que automaticen todo, pues va a ser mucho más barato, los costos van a ser mucho más productivos y obviamente pues van a tener más ganancias. Es un problema que pues hay que ir viendo como país. Eh, no solamente es de ahorita, o sea, si ustedes ven y es parte también de su trabajo, van a ver cómo el aumento de edad, de esperanza de vida de las personas, pues va a tener que ejercer, va a tener que el gobierno lidiar con personas mayores que van a buscar empleos, ¿no? En el tema de la educación es lo mismo, o sea, el gobierno tiene que estar buscando, de acuerdo a su planta, a su sociedad, a su estructura de la sociedad, qué tipo de trabajos va a tener que estar generando. Es decir, si aumenta la planta de licenciatura, si aumentan los ingenieros, más profesionistas, tendrá que crear más empleo, tendrá que buscar cómo atraer empresas que empiecen a dar empleo a todos estos profesionistas, donde el mercado es cada vez más difícil ingresar. Ustedes, no sé, yo le comentaba apenas a una de sus compañeras que a mí me tocó una parte, no sé si fácil o tuve mucha suerte, pero yo recuerdo que nos colocábamos saliendo de la carrera muy fácil, con buen sueldo. Ahora yo pregunté cómo les iban saliendo de la carrera y me dicen que les ha costado trabajo, que los que se llegan a colocar en una primera instancia, pues son salarios que apenas alcanzan 10,000 pesos o un poco menos a veces. Entonces, sí ha sido muy complicado, se ha venido incrementando esta demanda por empleo de acuerdo a si están profesionales, si no tienen estudios, de acuerdo a la edad. O sea, es un problema que hay que lidiar como gobierno, ¿no? A través de políticas, pues veremos cómo el gobierno empieza a solventar esto. En el tema de los adultos mayores, pues ya vieron que en este sexenio le dan beca o los tienen becados de 65 a más, ¿no? Me parece. Y que no es muy, yo creo que no es muy buena solución. Sin embargo, pues es una alternativa que ahorita está ayudando a todos los adultos mayores y habrá que ver en un futuro si podemos seguir respaldando con becas a toda la gente mayor de 65, si podemos seguir respaldando a todos los estudiantes, porque los recursos, pues obviamente son escasos. ¿Vale? ¿Alguien que quiera comentar para cerrar algo sobre estas noticias? ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, Mónica. Justo con lo que estaba comentando de el presupuesto que se le estaba destinando a las pensiones de adultos mayores. Antes de terminar el semestre pasado, algunos maestros de la facultad dieron como un seminario o conferencia, se podría decir, justo donde estaban tratando el paquete económico que se había presentado. Ajá. Era lo mismo que comentaban, que no era viable sostener este mismo modelo por mucho tiempo, porque también se estaba destinando demasiado dinero que tal vez podría servir en nuestra situación actual al sector salud. Así es. Sí, Aldo, dime, te escucho. Gracias. Creo que en realidad estos temas que acaban de tocar son bastante interesantes. Pues sí, en realidad cada vez se requiere mayor grado de especialización para los trabajos. De hecho, lo que yo estaba viendo es que algunas empresas estadounidenses están adoptando un modelo de negocios y de contrataciones en el cual ya no están guiándose como tal por los títulos que puedan tener, sino por la capacitación que puede tener el empleado. Es como, por ejemplo, bueno, me parece que de los que empezaron a adoptar este modelo, incluso fue Facebook.
Supongo que tuvo que ver algo ahí con el hecho de que en sus inicios Mark Zuckerberg no había terminado aún su universidad. Me imagino que va por ahí, pero creo que también es un modelo que a futuro puede tener una aplicación bastante útil. Realmente creo que un título no nos asegura el que tengamos los conocimientos necesarios para poder realizar un trabajo. Creo que sí es bastante importante, es algo que nos respalda, pero creo que no es definitorio. Sin embargo, yo creo que tendría que abordarse más desde la perspectiva de la educación, ¿no? En realidad yo soy creyente o defensor de que la mayoría de los problemas sociales que se presentan pues parten desde la educación, ya sea en casa o en instituciones educativas como, bueno, desde la educación básica, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, si quieren les comento un poco mi opinión. En el tema primero que nos decía Mónica, estos dos ejes o dos programas insignia de este sexenio, prácticamente, si les tomara un economista, yo creo, es mi opinión, no serían viables. Es más, ni siquiera los hubiéramos propuesto. Como dicen, no es viable porque es, para empezar, es algo que va a generar presión. O sea, estamos gastando el dinero o el poco, mucho que tenemos, pues se está gastando directamente en personas que no son productivas o que no lo están empleando de manera productiva. O sea, nosotros tal vez había programas y no me quiero declarar partidario de ningún partido, es más, no me gustan mucho los partidos, pero había programas que te becaban si eres buen estudiante, te becaban si trabajabas y sacabas buenas calificaciones, o te ayudaban, te apoyaban si querías emprender un negocio, no sé, no sé, adultos mayores, ok, ¿te quieres que te ayude? Te ayudo, emprende un negocio para que tú te puedas autoemplear y en un futuro pues seas autosuficiente, ¿no? Digo, había como más idea de cómo gastar los recursos. En este caso, pues como lo sabemos, son programas populistas, donde la gente prácticamente, y enlazando los dos temas de menos educación, pues prácticamente dice, ok, pues es un gobierno que a mí me está dando dinero y a mí prácticamente nadie me daba nada, ¿no? Y es una manera de hacer política. Y es una manera, pues, de atraer votos. Eso, pues, nos queda claro a muchos de nosotros. Y no sé, es mi opinión. En el tema de que nos decía Aldo, del tema de la educación, les pregunto algo. ¿Ustedes saben cuál es el país de Latinoamérica que tiene mayor nivel de estudios en su población? Según Cuba, ¿no? Cuba. ¿Y en qué nivel de la economía se encontrará Cuba? En los más bajos, supongo, porque pues no hay mucha ocupación. Exactamente. Entonces, como dice Aldo, para empezar, y me lo dijo un profesor, creo que desde el CCH Oriente, que es de donde yo salí, me decía, para tener dinero no necesitamos estudiar, necesitamos inteligencia para hacer algo y que cree el recurso que necesitamos. Sin embargo, si no tenemos muchas ideas, si no somos inteligentes, si no tenemos iniciativa por emprender algo, y además no estudiamos, pues prácticamente pues nos vamos a tener muchas opciones en la vida, ¿no? Tenemos que estudiar, ¿por qué? Porque nos abre un panorama distinto, nos abre oportunidades que no tenemos. Sin embargo, no nos va a garantizar que tengamos un buen empleo, no nos va a garantizar que tengamos buenos ingresos, etcétera. Como Cuba, en Cuba es un claro ejemplo de que tienen, digo, sin ofender, pero pues sí tienen a las prostitutas más estudiadas del mundo, ¿no? Digo, hay otros factores que le han impedido crecer a Cuba, no solamente, es el nivel de estudios. Tiene muchos problemas Cuba para poder crecer. Pero bueno,
necesitamos una sociedad educada para ir saliendo de estos problemas, para que tengamos más conciencia en resolver ciertos problemas de la sociedad, ciertas necesidades que van surgiendo como país. Y yo creo que sí es importante que mucho más porcentaje de la población tenga un nivel de estudios más alto. Creo que nuestro nivel de estudios era secundaria y creo que por la pandemia haber bajado seguramente, no sé si alguien tenga ese dato, pero seguramente regresamos a sexto de primaria a nivel país. Y pues sí es preocupante y también hay una política, hay una estrategia de que crear menos profesionistas y crear más fuerza laboral técnica, ¿no? Tipo que salgan de CONACYT, que salgan de... Perdón, Juan, que te interrumpa. Sí, dime. Yo acabo de analizar precisamente las cifras de deserción escolar y te das cuenta que, por ejemplo, teníamos un índice de personas que no iban a la escuela en edad escolar de 3 años hasta 29 años, que es las cifras oficiales del INEGI, y teníamos que por cada 100 personas, 30 no eran inscritos en el año escolar correspondiente a su edad o acorde a sus conocimientos. En este año, particularmente por pandemia, ese porcentaje creció a niveles de 42%, es decir, 10% más de personas y en todos los niveles subió. Obviamente donde se ve mayor reflejado es a nivel licenciatura, es donde el nivel fue lo que provocó que la estimación fuera más alta con respecto a ciclos pasados. Entonces, pues hay que ir analizando esa situación, cómo le va a hacer las políticas de gobierno. Ok, por ahí alguien tenía levantada la mano, ya no sé, ya no vi. Bueno, entonces, fíjense que parte de lo que estamos hablando ahorita, nosotros, bueno, nuestro proyecto que vamos a hacer es ir viendo cómo ha crecido el país en el Producto Interno Bruto, ¿no? Y también compararlo con el crecimiento de la población. Y esto que en teoría tendríamos o ustedes tendrían que analizar qué es lo que como gobierno tendría que esperarse, es decir, qué presiones está generando este crecimiento tan bajo y con una alza constante de la población. O sea, en 10, 20 años, ¿qué estaría el gobierno, tendría que estar planeando para que toda nuestra fuerza laboral estuviera empleada? O sea, parte de nuestro proyecto que vamos a hacer, tendríamos que estar visualizando y analizando estos temas, ¿no? Me parecieron a hoy los temas que comentaron muy acertados con respecto a la clase, ¿vale? Bueno, vamos a seguir vamos a cerrar la clase pasada y para terminarla de una vez. Ángel, ya leí tu comentario. Sí, así es un tema para empezar, nuestros gobiernos prácticamente siempre responden a problemas en el corto plazo. Es decir, tampoco no hay una visión de largo plazo. No, tampoco es un tema que como gobierno se hagan los desentendidos y no tengan que hacer acciones inmediatas. Sin embargo, deberíamos de estar encaminados en una planeación en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, pero pareciera que para salvar el sexenio, para llenarse de votos, tendrían que hacer acciones populistas que nada más resuelven en el corto plazo y nunca piensan en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque es un costo político que lamentablemente nuestros líderes no quieren asumir, ¿no? Bueno, pues voy a compartir en la presentación en donde nos quedamos. Ok. ¿Ven la presentación ya? Sí, profe. Perfecto.
¿Alguien me recuerda qué era la oferta y la demanda agregada? Era el gasto total. No, Eso es de la demanda, ¿no? O sea, ¿Cuál es la oferta y cuál es la demanda Oferta agregada? que es la producción de bienes y servicios finales destinados a la venta generados por los agentes económicos. Eso es oferta Ok, agregada. Y demanda agregada, todos los gastos de bienes y servicios finales que realizan los agentes económicos. ok, muy importante y quiero que lo apunten por ahí. Acuérdense, oferta es la producción de todos los bienes y servicios de demanda final, de bienes y servicios finales. Esto es muy importante porque en el transcurso del curso nosotros ya vimos qué es oferta y qué es demanda, qué es oferta agregada y qué es demanda agregada. Vamos a ver también qué es oferta total y demanda total. Ajá. Aquí muy importante que tengan en cuenta que la oferta agregada se diferencia de los demás porque es de bienes y servicios finales. En el caso de la demanda, estamos hablando del consumo, de los gastos que hacen los agentes económicos en bienes y servicios finales. ¿Vale? Sí, dime, Aldo. Gracias, profe. Igual estaba viendo apenas ayer en una clase que tenía, lo de la oferta y la demanda agregada. No sé si, bueno, este ejemplo que nos pusieron les sirva como para entenderlo un poco más. Nos mencionaba que, por Ajá. ejemplo, una empresa se dedica a la producción de elotes, ¿no? Por decir algo. Y nos decía que, bueno, el elote ya lo producen en el campo, en el campo. Sin embargo, es el producto final, pues va a ser, supongamos, como se vende en el supermercado, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, también tiene otro uso que es el de, por ejemplo, un granjero que también, supongamos, le da de comer esto a, no sé, una vaca. Nos pusieron en el ejemplo. O sea que ese no es destinado como un bien o un servicio final, sino que ese es intermedio, porque en realidad el producto final ahí sería la vaca en sí. Ok, sí, No sé si exactamente, mire, no, está bien. Más adelante en la siguiente unidad prácticamente vamos a ver qué son los productos o los bienes y servicios de demanda intermedia y los bienes y servicios de demanda final. Como decían, hay productos, el clásico ejemplo, y lo vamos a ver en el tema de la tortilla, ¿no? ¿Cuáles son los bienes y servicios de demanda intermedia? Pues es el maíz, es el elote, es no sé, todos aquellos insumos que se necesitan para tener la tortilla como bien final. ¿Vale? La cal, creo que también a las tortillas le ponen un poco de cal, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener, vamos a ver cuál es la diferencia entre los bienes de demanda intermedia y los bienes de demanda final. Y que parte de todos los conceptos que van a ver en la economía van a tener también que estar utilizando estos conceptos ya repetidamente y los van a tener que manejar muy bien, la diferencia. Bueno, gracias, Aldo. Entonces decíamos que la oferta y la demanda agregada van a estructurar la economía de un país, ¿no? Es decir, nosotros en la oferta agregada nos vamos a diferenciar de otros países porque producimos mucho aguacate, porque tenemos una industria de acero fuerte, ¿por qué? Porque tenemos un mercado de transporte muy malo, un mercado de servicios muy malo en el tema de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nos vamos a definir en el tema de demanda agregada? Pues que prácticamente tenemos un consumo en inversión de capital fijo muy bajo, ¿no? A nivel país, a comparación de lo que nos comentaban en su noticia de que se ha invertido mucho en infraestructura, en máquinas. México no es de esos, creo yo. No es un país que invierta mucho en infraestructura, en temas de maquinaria en las empresas, obviamente sacando las empresas elite del país. ¿No? Bueno,
como les decía, en la oferta y la demanda agregada en un país, pues nos va a mostrar el comportamiento que tenemos como economía. Y vamos a tener ciertos instrumentos de política económica que nos motiven o que muevan esta curva de oferta o nos muevan esta curva de demanda, como es la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos, la política de salarios, la política de comercio exterior, y así puede haber muchas, la política social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita ustedes todavía no ven todos estos tipos de políticas, lo van a ver más adelante. Sin embargo, este curso prácticamente vamos a ver todo un poquito de todo, ¿no? Porque es necesario, son las bases que van a solicitar en sus cursos de macroeconomía y en sus demás cursos prácticamente, ¿vale? Entonces, no recuerdo si les dejé que vieran que era la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos, la política de salarios, etcétera, etcétera. Sí, de hecho la maestra nos dijo que investigáramos. Ok, ¿alguien me puede comentar qué es la política monetaria? Sí, la Sí. política. Bueno, el compañero. No, tú si quieres. Sí, díganme. Bueno, una disculpa al compañero por interrumpirlo, pero yo encontré que la política monetaria era lo que hacía el Banco Central para administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía. Ok. Es como controlar la inflación. Eh, Prácticamente en la política monetaria, a través de la oferta o el circulante de dinero, van a controlar lo que es el tema de la inflación, van a controlar lo que es las tasas de interés, van a controlar, prácticamente lo mismo, el dinero que hay en el mercado. Y esto, como por la manera, van a tratar de influir en la demanda agregada. Todas estas políticas monetarias influyen en la curva de demanda agregada, ¿vale? Y ahorita lo vemos con un ejemplo. Digo, ahorita lo vamos a ver muy en general, se van a quedar con muchísimas dudas porque no es un curso en lo que vamos a ver esto. Sin embargo, es necesario que lo entiendan ahorita básicamente. ¿Alguien sabe qué es la política fiscal? Que me pueda comentar, ¿qué investigaron? Sí, Ángel. Bueno, yo investigué que la política fiscal básicamente está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. A través de esta política, los gobiernos tratan de influir en la economía del país. Ok. Prácticamente aquí en la política fiscal vamos a ver el tema de impuestos, el tema del gasto de gobierno, cuánto es el ingreso que están entrando dentro en las arcas del Estado y cómo lo vamos a gastar. Bueno, que es parte también de lo mismo, que es la política de ingresos. ¿Alguien más que me quiera apoyar ahora con la política de ingresos? Ok, bueno, en la política de ingresos lo que vamos a estar viendo es cómo el Estado a través, que va muy relacionado con la política fiscal, va a obtener los recursos necesarios para darle vida a toda la administración pública. Es decir, dentro de este tema, pues estamos viendo también todos los ingresos que esperamos obtener del petróleo, todos los ingresos que esperamos tener de la deuda externa o lo que vamos a necesitar para solventar nuestros gastos en el siguiente año. Cómo los vamos a estar organizando, qué nuevos impuestos vamos a cobrar, cómo los vamos a disfrazar en esta ocasión para que nos cobren mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. En la política de salarios, pues prácticamente estamos viendo si nuestro salario mínimo es suficiente para cubrir nuestros gastos básicos, es decir, lo que viene dentro de la canasta básica. ¿Alguien sabe cuántos productos y servicios vienen en nuestra canasta básica? Ok,
Si no la saben, investiguenlo. Es muy interesante y necesario que ustedes conozcan ahorita cuál es la canasta básica mínima, que en teoría debería de estar cubriendo el salario mínimo, que no creo que lo cubra, pero bueno, chequen, me parece que son veintitantos o treinta y tantos productos y servicios que deben de cubrir con nuestro salario mínimo. Y la política de comercio, sí, dime. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O no? Ok. Bueno, en la política de comercio exterior, pues estamos viendo prácticamente el tema de balanza de pagos, el tema de importaciones, el tema de exportaciones, el tema de cuenta corriente. Es decir, aquí vamos a ver a través de la política impositiva de aranceles, vamos a tratar de defender nuestro mercado interno, vamos a tratar de hacer fortaleza con otros países, en este caso nuestro principal tratado que se llama TEMEC ahora con Canadá y Estados Unidos, tratamos de hacer fuerte nuestra región, tratamos de hacer fuerte nuestro mercado interno y externo a través de esta alianza. Todas estas políticas como gobierno nos van a ayudar a mover lo que es la curva de la oferta y la demanda. ¿Cómo va a hacer esto? Y vamos a verlo un poquito adelante a través de las variables inducidas. Ahorita a alguno de ustedes le queda un poco, bueno, más bien se les va a quedar muchas dudas, pero ¿entienden en general para qué se utiliza cada una de estas políticas? En el tema nos faltó uno que es muy importante, que es la política social, que es prácticamente cómo nosotros vamos a tratar de mitigar la pobreza en el país, ¿no? A través de diversas acciones, como lo hemos visto ahorita, ¿no? Prácticamente las becas directas a los adultos mayores, que son los de mayor vulnerabilidad, al incremento de las becas en los estudiantes, que en teoría se trata de hacer para aumentar el nivel de estudios en la sociedad, etcétera, etcétera. ¿A alguno de ustedes les queda más o menos el concepto general de lo que es cada una de estas políticas? Y que por eso es muy importante y por eso les dejo el tema de las noticias, porque prácticamente estudiando las noticias 5 minutos al día, ustedes se van a dar cuenta de todas estas políticas y a qué se dedican y cómo van afectando en la economía al implementarse cada una de ellas. ¿Vale? Bueno, como hemos visto, les voy a decir, todas estas políticas, en teoría, es para aumentar la producción de un país, para aumentar la producción que se tiene se tiene registrada en el Producto Interno Bruto. Ajá. Y no solamente es para aumentar la producción, sino también para aumentar el consumo de toda una sociedad. Todas estas políticas nos van a ayudar a afectar esas dos variables, que es la oferta y la demanda. Acuérdense, la oferta, ¿por qué? Porque es la producción de un país. La demanda agregada, ¿por qué? Porque es el consumo, es el gasto que tienen todos los agentes económicos dentro de un país. Entonces, a través de todas estas políticas vamos a ayudar a afectar estas curvas. En teoría, todo con el fin de ayudar a las necesidades que tiene un país. Es decir, si yo estoy viendo que mi consumo no es el suficiente, ¿qué debo de implementar alguna política económica, ¿no? En este caso, pues la más vaga y la más fácil es aumento los salarios, aumento la capacidad adquisitiva de toda una sociedad en la más bajo estrato, es decir, en el último decil de los que ganan menos. Entonces, si yo aumento el salario, pues obviamente tendré para comprar 1 kilo más de tortillas o tendré para comprar un refresco para llevar a la mesa, tal vez me alcance para
cubrir, no sé, un medio kilo más de pollo, etcétera, etcétera. Es así de básico. El gobierno, pues a través de mi política de salarios, voy a decir, ¿saben qué? No me está alcanzando para cubrir mi canasta básica, hay que aumentar el poder adquisitivo de estas personas y aumento el salario, que es lo que hizo directamente el actual gobierno. ¿Por qué no es bueno? ¿Alguien de ustedes sabe por qué no es bueno? ¿Por qué no dice un gobierno, pues aumento el salario, no sé, 10 veces y así ya nos van a pagar más? Porque produce inflación. Exactamente, va a producir inflación. ¿Por qué va a producir inflación? Es decir, si nosotros estuviéramos más dinero para estar adquiriendo más bienes y servicios sin aumentar nuestra productividad, obviamente genera presiones en la demanda de estos productos. Si no tenemos los suficientes productos para cubrir la demanda, esto va a crear inflación, presión en los precios. Es decir, si yo voy y tengo para comprar 10 veces más tortilla, pero mi producción no me está dando para producir esa demanda de tortilla, lo que van a hacer los empresarios es empezar a subir el precio. ¿Para qué? Pues como me están demandando mucho, pues me van a pagar lo que sea por mis tortillas. No tengo la producción necesaria para cubrir toda esta necesidad. Entonces, voy a subirlo de 10 a 30 pesos. La verdad es que no sé ni cuánto cuesta ahorita el kilo de tortillas. Creo que 16, ahorita ya me acordé. Aproximadamente. Entonces, de 16 lo voy a subir a 32 pesos. Entonces, pues lo van a seguir comprando porque es un bien inelástico, pero empiezan a generar presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque empieza a escasear el producto, empieza a subir los costos de bienes intermedios, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estamos, los bienes, recuerden la primera clase que tuvieron de teoría económica, manejamos bienes escasos, los recursos son escasos, ¿vale? Pero lo que quiero que vayan viendo es cómo a través de la política de salarios podemos estar afectando nuestra demanda agregada. A ver, si nosotros dijéramos, quiero utilizar la política fiscal, esto es a través de impuestos. En el tema de la política fiscal, a través de impuestos puede ser a favor y puede ser en contra. Es decir, yo llego y digo, voy a incrementar los impuestos a las personas, ¿no? Del 30% que cobran, creo, del ISR, lo voy a subir al 33%. ¿Qué pasa si, lógicamente, qué pasa si nos están cobrando más impuestos? Ustedes díganme, ¿qué pasaría? Pues va a generar una mayor inconformidad social, ¿no? Además de una menor capacidad adquisitiva por parte de la sociedad en general. Okay. Exactamente, empieza a tener una menor capacidad adquisitiva. Entonces va a influir en nuestra curva de demanda agregada. Vamos a tener menos dinero para gastar en nuestros productos. Por lo tanto, como hay menos consumo, va a bajar la producción. Entonces la oferta agregada también va a bajar. Porque no hay consumo necesario. Nos están cobrando demasiados impuestos, ¿no? En todo caso, también puede ser a favor la política fiscal. ¿Cómo puede ser a favor la política fiscal en una economía, en una sociedad? Ya vimos el lado negativo, ¿no? Donde nos incrementa la política fiscal impuestos. ¿Cómo es del lado positivo? Bueno, si lo queremos ver así. Sí, Aldo. Pues, por ejemplo, igual a través de la recaudación de impuestos se puede destinar ese dinero, ¿no? a distintos servicios, como por ejemplo el transporte, una mejora dentro del sistema de transporte público, pues ocasiona una mayor productividad dentro de algunos sectores. Por poner un ejemplo. Sí, está bien. A ver, dime, León. Puede ser también como a través de subsidios o subsidios o quitar impuestos a ciertos productos, bajar los impuestos a ciertos productos. Así es, exactamente. Como dicen, a través de la política fiscal nos pueden aumentar los impuestos, pero también debe de haber una redistribución
de estos mismos impuestos. Como nos decía Aldo, se pueden mejorar los procesos, los servicios de transporte, que nos va a aumentar, va a provocar que las personas lleguen a tiempo a sus trabajos y empiecen a trabajar desde el minuto 1 que deben de llegar hasta el fin de la jornada laboral. Pero estos minutos que perdimos, casi siempre por el transporte en la Ciudad de México, como ya vamos a tener un transporte eficiente, vamos a llegar a tiempo a nuestros trabajos, y los minutos perdidos, pues ya no va a haber minutos perdidos y nos va a generar mayor producción. Y también, como nos decía León, a través de subsidios, es decir, si yo quisiera, no sé, que una planta productiva fuera más eficaz, vamos a incentivarla. ¿Cómo la vamos a incentivar? A través de la política fiscal. Puedo decir, ¿saben qué? No sé, industria del acero. Les voy a apoyar para que, les voy a dar un subsidio para cobrarles menos impuestos, ¿no? Si su tarifa era del 30%, se las voy a bajar al 27% como incentivo para que produzcan más. Entonces, la industria acerera va a decir, ok, me late, voy a tratar de, como estoy ganando mucho más, pues voy a producir más, ¿no? Mi oferta al mercado va a ser mucho más, ya que me están apoyando fiscalmente. O, ¿saben qué? A toda la industria en general. Para ustedes voy a poner un subsidio en la gasolina. Es decir, todos aquellos que necesiten gasolina para su proceso productivo no la van a pagar en los 21 pesos que está ahorita, 21, 22 pesos. Van a tener un subsidio de 5 pesos por cada litro. Entonces, pues dicen, ok, pues vamos a empezar a producir más. ¿Por qué? Porque tengo la ayuda del gobierno, mi proceso productivo requiere mucha gasolina y a través de esto puedo producir más, a través de este subsidio. Sí van viendo cómo a través de nuestra política económica que nosotros estemos empleados podemos afectar el comportamiento de nuestra economía, cómo se va viendo reflejado en la oferta y la demanda agregada. ¿O tienen dudas? No, bueno, sí, creo que sí es muy claro. Bueno, a mí sí me quedó. De que le van entendiendo. Sí, okay. Perfecto. Veamos ahora lo que son las variables exógenas. Estas variables exógenas que ya no quedan en control prácticamente de los gobiernos ni de los agentes económicos de un país, dentro de un país, van a afectar también lo que es nuestra oferta y nuestra demanda agregada. Ajá. En estas variables exógenas, pues tenemos el clima, tenemos la producción extranjera, tenemos desastres naturales, tenemos los conflictos entre países. Básico, ¿cómo puede afectar esta oferta y demanda agregada? Cuando hay políticos. Sí, dime, Mónica. Y luego León. No, yo solo abrí mi micrófono, era otra compañera la que estaba hablando. Ah, ok. Bueno, dime, León. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo el clima puede afectar a nuestra oferta y demanda agregada? ¿O alguien más? Yo prefiero. Bueno. Sí, dímelo. O sea, por ejemplo, en el clima en el campo o en una determinada región, cuando las condiciones no se dan y, no sé, la cosecha no llega como debería llegar, entonces eso obliga a esa región a comprarle más a otras, ¿no? A aumentar su demanda de otros lugares. Sí, exactamente. Lo estás viendo del lado de la demanda. Del lado de la oferta, en el caso, es claro, en el caso del limón, ¿no? Que últimamente creo subió a 90 pesos, el kilo 80, 90 pesos. ¿Por qué? Porque el clima afectó la producción del limón.
¿no? Que creo que Colima es el principal productor de limón en el país, o Michoacán, uno de esos dos. Y pues por el clima no ayudó la producción, no ayudó a tener la producción normal, entonces esto incrementó el precio, por lo tanto nadie está consumiendo el producto. Entonces aquí, como ven, está afectando del lado de la oferta y está afectando del lado de la demanda. Otro de los factores, si lo quieren ver así, en Canadá, ¿no? En Canadá su clima es prácticamente frío, ¿no? Durante 6 meses, no sé, ustedes, los que hayan podido viajar a Canadá y vean cómo se comportan ellos en sociedad para su producción. O cómo en las ciudades en donde está nevando, cómo se paran ciertas actividades. ¿No, nadie? ¿O alguien que haya leído algo? Bueno, lo que Por voy ejemplo, es... Sí, dime. en esos lugares que hace mucho frío, pues hay más oferta de ropa cálida, ropa de invierno, que en lugares donde hay un clima más caluroso. Así es, hay más demanda de otros ciertos productos, se para también la economía porque hay veces que no se puede ni siquiera salir de las casas, entonces pues prácticamente dejan de asistir a la escuela, dejan de ir a sus trabajos, se deja de producir y afecta del lado de la oferta. Sí, dime, Rosalba. Profe, yo tengo entendido que en esos países que son como nórdicos, porque hacen mucho frío, se da muy bien la producción de pescado. Creo que ellos le invierten más a la oferta y demanda del sector de la pesca, Ajá, porque a los peces, al plancton y a muchas especies, pues les gustan ese tipo de aguas, ¿no? Aguas muy frías, y se da bastante bien como el atún. Ok, perfecto. Y como ven, pues el clima va afectando a la oferta y la demanda agregada, dependiendo de las condiciones de uno u otro, puede ayudar a la producción de un producto, como puede afectar también en la producción de otro. En desastres naturales, pues también aquí nos ha tocado mucho el tema de los ciclones, de los huracanes, de las tormentas tropicales, que afectan prácticamente los comercios, afectan la producción agrícola, afecta, no sé, la producción pesquera, o sea, etcétera, etcétera. Son cosas, son variables exógenas que nosotros no estamos controlando, pero que afectan directamente a la oferta y a la demanda agregada. ¿Vale? En el caso de los conflictos, como estamos viendo, en el caso de las tensiones que hay entre Rusia y Ucrania, pues van a afectar, como nos estaban comentando a través de la noticia, que están afectando la producción del petróleo, están a afectar, y como ustedes saben, el petróleo es base para los energéticos, para la producción energética de un país, ¿no? Como deben de saber que los principales economías del mundo tienen o demandan demasiado petróleo. ¿Por qué? Porque son su fuerte energética para mover a toda una sociedad. Entonces, los principales países, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, para tener ese nivel de economía también requieren de una gran demanda de petróleo. Entonces, a través de estos conflictos, pues puede ayudar o puede perjudicar a estas economías en toda su producción. ¿Hasta aquí les queda claro o quieren aportar algo más sobre cómo existen variables exógenas que no están en control de un país, pero que afectan directamente a la oferta y a la demanda agregada? No, profe, queda claro a mí. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que son las variables inducidas. Es decir, las variables inducidas quedan condicionadas por la aplicación de los instrumentos de la política económica y van a representar un efecto sobre el sistema macroeconómico. Es decir, las variables inducidas
un gobierno a través de la política económica, es decir, a través de la política monetaria, fiscal, de ingresos, etcétera, 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 van a inducir a ciertas variables, como en este caso, y lo hemos visto ya, va a ser un poquito repetido, pero va a afectar a nuestra variable de la producción, a nuestra variable de empleos, a nuestra variable de precios, a nuestras exportaciones netas. Es decir, hay ciertos instrumentos que el gobierno va a manejar, pero que van a afectar a ciertos elementos, como lo vimos, ¿no? En la política monetaria, si yo, ¿cómo les diré? Si yo a través de mi circulación de dinero, de mi circulante, aumento mi circulante en la sociedad, esto va a generar que haya más dinero que podamos gastar, ¿no? Y entonces esto va a provocar que si hay más dinero para gastar, entonces vamos a demandar más productos, por lo tanto, estamos afectando la variable de producción para que esté a su máxima capacidad y puedan estar solventando nuestra demanda. En el caso del empleo, pues si yo pongo, no sé, a través de la política de salarios, si en las fronteras pongo unos salarios muy bajos, entonces esto va a provocar que vengan unas empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, que pongan sus plantas productivas en el norte del país, en la frontera. ¿Por qué? Porque nuestros salarios son muy bajos y esto va a incrementar el nivel de empleo en esa frontera. Hablando de precios, pues no sé, vamos a tratar de, a través de la política fiscal, hacer subvenciones a ciertas industrias que vayan directamente ligadas al precio de los productos y por lo tanto va a bajar ese nivel de precios. Es decir, en el caso de un claro ejemplo que ahorita está sucediendo es que declararon que no van a cobrar impuestos a la gasolina magna, ¿no? Entonces, pues eso va a ayudar a que no se incremente más el precio de este tipo de gasolina. En exportaciones netas, pues vamos a tratar de ayudar, no sé, a través de mi política de comercio exterior, voy a tratar de dar la información adecuada para que puedan exportar. Vamos a tratar de hacer más tratados de libre comercio con otros países para que puedan incrementarse mis exportaciones hacia otros países distintos al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Diversificar nuestros aliados comerciales y poder incrementar nuestras exportaciones. Entonces, lo que quiero que vean aquí, cómo las variables inducidas se van a dar a través de nuestra política económica y van a afectar a muchas variables para aumentar o disminuir nuestra oferta y demanda agregada. ¿Aquí alguna duda, comentario? Prácticamente esto es los que van a ser analistas en economía, pues van a tener que aprender toda esta red, todo este tejido de política económica y cómo van afectando a cada una de las industrias, el comercio exterior, cómo va afectando el nivel de empleos, el nivel de producción. O sea, aquellos que les empiece a interesar el análisis económico, no sé, y que en unos 10 años ya los vea en la tele, ya los vea, no sé, haciendo sus comentarios en algún periódico, pues prácticamente van a tener que manejar todos estos instrumentos de política económica y que puedan estar analizando cómo lo está haciendo el gobierno, bien o mal, qué es lo que se debería de hacer, cómo deberíamos de estar haciendo nuestro gobierno para afectar y para aumentar el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como conclusión, la oferta y la demanda agregada van a reflejar el comportamiento de la actividad económica a través de la producción, que es la oferta, y a través del gasto, que es la demanda de todos los agentes económicos, ¿no?
Como lo hemos visto, esto va a ser un reflejo de la economía normativa y positiva, que es parte importante de la contabilidad social y que van a reflejar la estructura económica de un país. ¿Tienen dudas, preguntas sobre esto? Prácticamente aquí cerramos nuestra primera unidad. Si no tienen dudas, preguntas, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente unidad. Sí, Ale. No, amigo, ninguna. Es que se abrió tu micrófono. Profesor, una pregunta. ¿Lo Sí, del dime. empleo también lo pueden utilizar las empresas para aumentar los salarios a los trabajadores y que sea que sea como algo más tentativo para ellos y por lo mismo que elijan trabajar con ellos? Sí, claro, obviamente. Mira, hay empresas, obviamente, ¿cuál es el primer pensamiento de una empresa si quiere aumentar los salarios? Sí, fue por esa variable, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Cuál es el primer pensamiento de un economista o de un contador o del mismo dueño si dice, yo le quiero aumentar los salarios a mi gente? ¿Ustedes cuál creen que sería su Pues primer primero que pensamiento? nada que no afecte como tal a la empresa, ese aumento de salarios. Exactamente. Primero van a decir, me va a afectar en mis costos, ¿no? Entonces, ¿para qué yo quiero aumentar los salarios a mi gente? Si sé que me van a causar mayores costos, entonces me va a causar mayores ganancias y voy a tener menores utilidades. Ese es el primer pensamiento en general. ¿Qué es lo que hace un empresario en realidad de primer mundo, por así decirlo? Dice, sí, dime, León. O sea, pues aumenta los sueldos para tener mano de obra más capacitada. Vamos a tener mejores salarios y eso me va a traer mejores trabajadores. Ajá. ¿Qué es otra ventaja? Que tenga mejores salarios. Pero siempre y cuando que los trabajadores estén dando buenos ingresos, ¿no? O estén dando más de los ingresos que estaban dando en un cierto tiempo. Ok, Fernando, exactamente. ¿Qué es lo que piensa un trabajador? Si yo tengo un buen trabajo, siempre alguien dice en su familia, yo conseguí un buen trabajo, entonces le voy a echar ganas ¿para qué? Para que no me vayan a despedir. Es decir, si yo no doy resultados y estoy ganando bien y no doy resultados, entonces me van a correr, ¿no? Me van a despedir. Pero ¿saben qué? Ahí tengo un buen trabajo, me alcanza para mi subsistencia individual como familiar, entonces voy a ser muy buen empleado, voy a cuidar mi trabajo, voy a ser muy productivo a la empresa, les voy a estar tratando de que la empresa gane. ¿Por qué? Porque yo me siento muy a gusto con este salario, me siento muy a gusto por lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ser muy productivo para la empresa. ¿Por qué? Porque si yo no soy productivo para la empresa, estoy ganando más de lo que le estoy aportando. Entonces, pues me van a despedir. Ajá. Sí, dime, bueno, a ver, espérenme. Va a haber más productividad, como dice Ale, ¿no? Entonces, esa es otra forma de lo que un buen empresario debería de entender. ¿Qué otra ventaja tengo si yo tengo mejores salarios en mi gente? Pues asegurar un poco que se queden más tiempo en la empresa. Así es. Otra de las ventajas es que yo voy a tener gente especializada en mi empresa. Es decir, a través del tiempo, yo voy a tener mucha gente que se va a querer quedar dentro de mi empresa. Esto, a su vez, pues voy a tener una mano de obra calificada. ¿A través de qué? A través de la experiencia. Igual no voy a tener la mejor oferta, el mejor nivel profesional en mis empleados, pero lo puedo tener a través de la experiencia que se vayan especializando.
Todo esto me va a llevar a una mayor productividad, a una mayor producción, en donde se van a ver reflejado en las ganancias, ¿no? Esto ayuda mucho, claro que sí, pero no todos tienen una mentalidad de este tipo. Y entonces, pues obviamente, pues todo el mundo va a querer entrar en estas empresas. Les comento, hay una calificadora, me estoy tratando de acordar, Pricewaterhouse, que es la casa evaluadora, me parece que sí es Pricewaterhouse, que dice cuáles son las mejores empresas para trabajar. Si ustedes lo googlean, cuáles son las mejores empresas para trabajar, es donde todo trabajador quisiera estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo mismo que me hicieron la pregunta. Tienen mejores salarios, tienen oportunidades de crecimiento, tienen las mejores prestaciones, tienen el mejor trato laboral, tienen el mejor sistema de seguridad para trabajar, en fin. Este tipo de cambio de visión empresarial ya está siendo calificado desde hace mucho. Sin embargo, muy pocos conocen. ¿Por qué? Porque somos profesionales, porque ya tenemos nuestro emprendimiento, ya nos sentimos que nuestra mentalidad es lo mejor. Sin embargo, pues como ven, como país estamos todavía muy, muy atrasados, ¿no? Donde dicen, hay muchos empresarios que dicen, no, ¿para qué te subo el salario? Pues únicamente voy a incrementar mis costos. Pero no ven del otro lado, de la manera positiva en que puede generar tener unos mejores salarios, mejor trato laboral, mejores oportunidades laborales. Y esto pues obviamente recae en la oferta agregada, ¿no? Que es en lo que queremos que pase, que es una mayor oferta en los bienes y servicios. ¿Vale? ¿Preguntas? No sé si respondí un poco a tu comentario. Sí, profesor, sí quedó claro. Dicho, pues como tal, eso ya depende de cada empresa. El hecho de, bueno, en este caso, como usted comentaba, de que sean empresas americanas, pues ya depende de ellos el saber si ponen aquí sus plantas en México debido a que los costos y los salarios son más baratos y quedarse con esos costos, o decidir, pues no sé si arriesgarse un poco, pero al final de cuentas tener trabajadores de mucho mejor calidad, con el hecho de subir los salarios y darles mejores prestaciones. Sí, sí, es tener una empresa socialmente responsable. También así se le puede llamar a las empresas. Bueno, entonces ya tienen una pequeña tarea. En la siguiente unidad vamos a ver ya lo que es los indicadores básicos, por qué es necesario saber de todos estos indicadores, de los más relevantes que ustedes van a utilizar en la carrera, y que es necesario conocer cada uno de estos conceptos que vamos a tener. Por lo que les voy a pedir algo. Por favor, investíguenme a qué se dedica o qué información nos va a dar INEGI. ¿Qué información nos va a dar el Banco de México? ¿Y qué información nos va a estar dando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Que es con lo que vamos a comenzar a hablar en la siguiente clase. ¿Cuál fue la última que dijo, profe? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, profesor, es investigar crecimiento, desarrollo, índice de desarrollo humano y buscar el óptimo y el más bajo crecimiento que pueda haber en México. Y la información que nos proporciona INEGI, Banco de México y Hacienda. ¿Eso es toda la tarea? A ver, exactamente. Van a ser dos tareas distintas, ¿no? La primera es lo que le había comentado Ali. Queremos saber qué es el crecimiento económico, el concepto. Queremos saber qué es el desarrollo económico, el concepto, y cuál es el concepto del índice de desarrollo humano y qué contempla. Solamente esa es una tarea. Siguiente tarea, ¿qué información nos proporciona el INEGI, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda? Y les comentaba también que posteriormente van a necesitar saber cuál es el crecimiento económico estimado
para nuestro trabajo. Y les decía que había dos, ¿cómo se dice? Dos crecimientos esperados. Uno es positivo y el otro es negativo. Pero ese es para nuestro proyecto de trabajo que vamos a entregar posteriormente. ¿Vale? Les recuerdo que nuestra clase va a ser presencial el siguiente lunes y será en el CIFE. Así que, porfa, estén puntuales por allá. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Dime, Vargas. Sí, profe. Nada más en Classroom subieron 2 apartados de las diapositivas, que es la de economía positiva y normativa y la del sistema económico. Pero lo subieron como si fuera una tarea. ¿La marcamos como completada de que ya lo vimos o lo cambiaran? Sí, no la marquen como nada. Esa no se califica. Inclusive no tiene forma de calificarse. Pero sí, nada más léanla por cualquier cosa o duda que les salga. Y ahí sí, disculpen, lo marqué como tarea, pero no es tarea. Nada más es para que los tengan. Vale, entonces nos vemos en la siguiente clase. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Es con la tarea de la clasificación. ¿El formato era en Excel? Acuérdense que todo lo que nosotros subamos a Classroom debe de pasarse a PDF. O sea, lo puedes hacer en Excel y de Excel lo guardas como PDF. Mira, si tienes tiempo, quédate. Es que según yo sí lo mandé como PDF, pero a ver, espérame, déjeme buscar la calificación. Aquí está. O sea, sí lo mandé como PDF, pero lo hice en el cuaderno. Entonces, y me pusieron que ese no era el formato. Ok, ya te entendí. Lo que pasa es que había un cuadrito que se hizo en clase en donde marcábamos en la fila, en la columna, perdón, marcamos todas nuestras transacciones, nuestros ejemplos de transacciones. Y arriba, esas eran las filas. Y arriba en las columnas poníamos si era real, si era financiera, si era imputada, si no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú tendrías que llenar con un X, una palomita, iluminarlo, donde caían cada una de esas transacciones. No eres sino en esa misma clase hicimos ese cuadrito para entregarse. Ok, entonces tengo que hacer el cuadrito. Me comentaron. Ajá, así es. Entonces lo que hicieron algunos nada más lo escribieron. Entonces, yo lo escribí todo y ahí entonces, porfa, súbelo en el formato que se había hecho en clase. Ok. Bueno, sí, está bien, profe, gracias. Órale, va. Hasta luego, profe, muchas gracias. Nos vemos, Rosalba. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Juanito, qué buena clase. Ya acabó. Ahora sí, ya.